Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó la estrategia de copamiento, tal como la llamó el intendente de la región metropolitana para Plaza Italia, y rechazó el uso indiscriminado de la fuerza por parte de carabineros. Frente a este escenario, la oposición anunció que presentará una acusación constitucional contra el intendente Guevara. Justamente queremos conversar sobre este y otros temas y para eso nos acompaña el diputado Gonzalo Vinter de Convergencia Social. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Ya lo decíamos, un día 31 de enero. De diciembre, vale. Perdón, de diciembre. Ve que ya estoy yéndome al 2020. 90 y tanto de octubre le llaman algunos. Sí. Es verdad, es verdad. A ver, diputado, respecto de esta acusación en contra del intendente Guevara, una situación, una estrategia que muchos dicen no ha funcionado, que critican y que incluso puede que se aplique nuevamente durante esta jornada, durante esta tarde. Voy a partir por de dónde vengo ahora. Vengo llegando del Palacio de Tribunales, donde junto a los diputados Giorgio Jackson y Natalia Castillo presentamos un recurso de protección, justamente porque creemos que la llamada estrategia de acopamiento vulnera al menos 3 garantías constitucionales y al menos 6 tratados internacionales. Pero lo más relevante, y con esto creo que hago un resumen de toda la jornada, es que las políticas públicas se deben evaluar por sus resultados. Y el resultado del último viernes de la estrategia de acopamiento es un incendio, es el retorno de los incendios y es un muerto. Permiso, se me cayó el... Y recojan. A ver, diputado, pero en esa estrategia lo que pretende la Intendencia Metropolitana y el intendente Guevara es, y lo ha dicho varias veces, recuperar el orden público. ¿Cómo se recupera el orden público? Lo que pasa es que, punto de vista, entonces, pensando también en los vecinos que se han visto afectados, en un montón de gente que durante más de 70 días ha sido también un poco víctima de toda esta situación. A mí me parece extraño que una persona acepte tomar el cargo de intendente metropolitano y que acepte poner dentro de sus funciones, ¿cierto?, la recuperación del orden público, si no es capaz de entender que la recuperación del orden público, digamos, involucra el cumplimiento de los tratados internacionales y el respeto a los derechos y garantías constitucionales. Para decirlo en términos muy sencillos, aquí se está vulnerando no de manera, digamos, sin hacer un salto, sino que de manera explícita y concreta y clara se está vulnerando el derecho a la libre reunión y a la libre circulación. Pero además también hay un tema político, que la estrategia no solo viola las garantías constitucionales de libre circulación y de derecho a la libre reunión pacífica, sino que además es sumamente ineficiente. ¿Por qué? Y yo creo que todo Chile lo va a entender si yo les digo que este es el típico tipo de políticas públicas que te permiten convertir un alza de metro en una revolución. Que es cuando el único análisis que tú haces, ¿cierto?, de la situación de un pueblo que sale a manifestarse, que genera una sensación, un cuerpo además colectivo, gente que se conoce. Miren, se ha generado toda una cultura en torno a esta movilización. Hay nuevos dibujos, hay nuevas poleras, hay nuevas frases, hay nuevas amistades, hay nuevos colectivos en torno a esta movilización. Cuando tú lo único que haces es decir, son delincuentes, son delincuentes, son delincuentes, son delincuentes, lo que haces es aumentar la enemistad. ¿Cuál va a ser el resultado? Le insisto, buscando el término medio, porque no me ha respondido a la pregunta. ¿Cómo se recupera el orden público desde su punto de vista, pensando en quiénes son también sus electores, perdón? Sí, claro. Vecinos del sector de Plaza Baquedano, Plaza de la Dignidad, del Parque Bustamante, del Parque Forestal, comerciantes que durante más de 2 meses no han podido ejercer su labor allí. Lo que pasa es que la estrategia y el permanente actuar de Carabineros ha sido sumamente poco profesional, y en ese sentido yo también quiero hacer un llamado al gobierno y un llamado a la gente también a entender el último incendio, el del Centro Arte Alameda. ¿Por qué se produjo? ¿Fueron manifestantes? No está concluida la investigación de la Fiscalía. Todavía, no está concluida la investigación, pero todo indica que no fueron manifestantes, sino que justamente este enfrentamiento que se genera por las malas políticas públicas. Si todo este tiempo Carabineros hubiese estado más preocupado de proteger a la gente de los saqueos y de otro tipo de cosas, de los, qué sé yo, de los incendios, digamos, en Valparaíso, etcétera, mucho más que de andar reprimiendo y de andar oprimiendo la posibilidad de la libre reunión, hubiésemos tenido un orden público mucho más eficiente. Diputado. Pero con esto quiero ser claro, porque antes nosotros los acusábamos de que estaban más preocupados de que no haya libre circulación y derecho a reunión. Ahora no nos tenemos que acusar de aquello. Porque ahora explícitamente el intendente, teniendo una estrategia eficiente en donde tú te hagas cargo de la situación que vive el país, en donde garantices que haya un marco pacífico para manifestarse, protejas a los manifestantes pacíficos y no provoques situaciones de violencia fuera de ese marco. Diputado, es lo que no ha hecho Carabineros. A ver, pero por ejemplo... Desde que se puso el tema del copamiento, tenemos a este atropellado de Macul, ¿cierto?, y tenemos a esta persona que ha fallecido de La Pintana, Mauricio Fredes. Por lo tanto, en todos los aspectos ha fracasado
por completo. Ya, pero a ver, porque no se ha hecho cargo de la situación concreta que vive con el otra país. persona, hablando con la alcaldesa Matei durante la semana pasada, cuando le fueron a pedir la petición de mayor luminaria para el sector, para justamente esta jornada para las celebraciones. Ella fue muy clara y dijo, a ver, convengamos una cosa. Primero que ya estaba muy cerca de la fecha, que no podía poner luminaria. Pero convengamos una cosa. Al final esto termina sí o sí en disturbios. ¿Y quiénes se hacen cargo de aquello para los vecinos que justo están en el límite con la comuna, que es parte de su comuna, ¿verdad? Y dice, ¿quién se hace cargo para los vecinos que ya tienen que vivir con máscaras puestas por el uso de los lacrimógenos? Pero, pero es que lo que ella decía es, cualquier reunión masiva está terminando en disturbios. Ya, entonces lo que pasa es que la volvamos. alcaldesa Matei, como nunca ha ido a las manifestaciones, Ya, hay algo que no entiende, que es el cómo administrarlas. ¿Por qué? ¿Cómo Porque se deberían administrar? espere, la pregunta, cuando la alcaldesa Matei dice siempre terminan en disturbios, eso no nos exime de la pregunta de cómo, cuándo, en qué circunstancias y cómo se causan los disturbios. Yo tengo la impresión de que el accionar de carabineros, más o menos eficiente, más o menos respetuoso de los derechos y garantías, más o menos violento, más o menos provocativo, incide directamente en que hayan más o menos disturbios. Entonces, aquí tenemos que asumir la realidad, que es lo que no ha querido hacer el intendente Guevara, la alcaldesa Matei. Y ojo, el ministro Blumel, que está pasando colado, pero él es el responsable del orden público y de garantizar los derechos fundamentales. Y es que era mi siguiente pregunta. Entonces, ¿Es el intendente Guevara para allá que se voy, tiene que para allá voy. interpelar? Entonces, yo quiero tomar tu pregunta sobre la frase de la alcaldesa Matei y hacernos la siguiente pregunta. ¿Va a haber gente esta noche en la Plaza Baquedano? ¿Va a ocurrir que la gente llegue allá? ¿Usted va a ir? Sí. ¿Va a ocurrir? ¿Usted hace un llamado a que vaya gente? Es que la gente no necesita que yo la llame. Ya. ¿Va a ir gente, sí o no? ¿Usted qué Voy cree? a hacer una pregunta. En los últimos 10 años, ¿ha habido gente celebrando el Año Nuevo en la Alameda? Sí. ¿Y en los últimos 60 días, ha habido algún día en que no haya gente manifestándose en la Alameda? No. Entonces, si la alcaldesa Matei y el señor Blumel y el señor Guevara ya saben que va a ir gente, yo me pregunto, para evitar muertos, para evitar disturbios, para evitar incendios, la mejor forma es llevar 1000 operativos de carabineros, o sea, 1000 funcionarios de carabineros, a impedir garantías fundamentales que están establecidas en la Constitución, en el artículo 19, ¿cierto? Y generar de facto, de antemano y antes de que ocurran disturbios, un enfrentamiento. ¿Y por qué digo de antemano? Porque generalmente en las manifestaciones se producen enfrentamientos luego de que la manifestación ya ha comenzado, porque alguna situación de provocación hay entre carabineros y manifestantes. Pero lo que estamos diciendo ahora es que antes de que lleguen, Carabineros, porque eso ha sido lo que ha pasado los últimos 2 viernes, les va a impedir el libre tránsito, que está en su garantía constitucional. Por lo tanto, lo que está haciendo el intendente Guevara es garantizar que el conflicto va a ocurrir. Entonces yo me pregunto, ¿el intendente Guevara quiere que no haya conflicto? ¿Quiere que no haya disturbios? ¿O por el contrario, yo entiendo a pensar, por la estrategia que está usando, que todo lo que quiere es que haya disturbios porque lo está garantizando? Diputado Winter, ¿qué se le responde a aquellas personas que piensan que desde la Cámara de Diputados están perdiendo el tiempo con todo esto? Están perdiendo el tiempo con una acusación constitucional, con 4 interpelaciones a ministros, en vez de estar legislando en materia de salud, en materia de pensiones, en materia de las demandas que hoy día y hace ya más de 70 días tiene la calle. Es una pregunta compleja, la voy a responder por partes. En primer lugar, en materia de salud, en materia de pensiones, en materia de educación, sobre todo en materia de vivienda, que es un tema que ha pasado colado, pero perdón que haga el paréntesis, pero recordarle al gobierno, que cree que parece que en vivienda es todo súper exitoso, la gente no se va a ir para la casa mientras haya la situación de hacinamiento que hay, porque irse para la casa a veces es imposible porque no hay casa. Quiero pasar ese dato. Hemos trabajado muchísimo en el Congreso en esa materia. Ahora, vivimos en un país hiperpresidencialista, en donde la visión política que tiene el gobierno incide en un 80-90% en cuáles son las cosas que realmente se legislan en el Congreso. Por lo tanto, también ahí entender que hay una situación que hay que mirar al gobierno, también mirar al Parlamento, pero que no hemos dejado de hacerlo. Pero en segundo lugar, aclarar que de acuerdo a la Constitución, a nuestra moribunda Constitución, la primera responsabilidad que se le otorga a la Cámara de Diputados es la de fiscalizar los actos de gobierno. La primera. Por lo tanto, si yo veo que de manera evidente y explícita el intendente Guevara toma la decisión de anunciarle al país que sin facultades para hacerlo va a suspender una garantía constitucional, yo no tengo la opción de acusarlo constitucionalmente. Tengo la obligación, porque la Constitución me obliga a hacerlo, porque me entrega esa responsabilidad. Diputado, es toda la responsabilidad del intendente. Ok, si la acusación es votada favorablemente, si llega a destituirse el intendente, ¿se logra el objetivo? Por supuesto que no, pero cada uno en sus puestos, ¿cierto? Cada uno en sus responsabilidades, cada uno con sus funciones. A mí
la responsabilidad que me otorga la Constitución es la de fiscalizar los actos de gobierno. Y la herramienta que me otorga para realizar esa fiscalización son dos: los oficios de fiscalización, ¿cierto?, y la acusación constitucional. Y en este caso, lo que estamos mostrando es que, de acuerdo a las propias palabras, ¿cierto?, de acuerdo a las propias acciones, de acuerdo a la propia declaración de la estrategia de acopamiento, se está vulnerando una garantía constitucional que es la de libre reunión. Pero más allá que eso, pongámonos prácticos, pongámonos serios y seamos honestos. Dejémonos del debate, leguleyo. Como decía anteriormente, las estrategias y las políticas públicas deben ser juzgadas por sus resultados. Y el resultado de la estrategia de acopamiento es un joven de Macul con una fractura de pelvis, es un muerto y es el retorno de los incendios. Diputado, seamos eficientes, como usted Entonces, dice. es un fracaso ¿Cuál es la completo. forma? ¿Cuál es la forma? Porque, de nuevo, hay mucha gente que vive en el sector, Sí, que claro. no quiere más, que ya de verdad no Yo mismo puede más trabajo, con la situación. mi oficina está en Portugal con la Alameda. Por eso, pero es que hay gente que no solamente va a trabajar, hay gente que vive claro. y que convive hace más de 2 meses. Me con muevo esto, en ese con esta barrio historia. permanentemente. Bueno, entonces, ¿cuál es la forma eficiente para que, perfecto, todos tengan el derecho a manifestarse, pero todos tengan el derecho al libre tránsito? Para quien quiere poder transitar en vehículo por la calle lo puede hacer, para quien quiere salir de su casa en la tarde en un coche con una guagua lo puede hacer, etcétera. Es impresionante que a estas alturas de la situación de movilizaciones que hemos vivido, ni el general Rosas, ni el señor Blumel, ni el señor Chadwick, ni el señor Guevara hayan podido darnos insumos para esta discusión, que son las personas que tienen la responsabilidad de hacerlo. Yo lo que vengo a denunciar acá es que la estrategia del señor Guevara va a hacer dos cosas. Uno, vulnerar garantías constitucionales. Dos, va a provocar más violencia. Carabineros de Chile, si no ha producido ningún insumo, Carabineros de Chile, ¿cierto?, incluso la Policía de Investigación, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para que en esta conversación podamos discutir cómo se hace eficientemente, es un fracaso tanto del gobierno y de los gobiernos sucesivos para atrás. Diputado Víctor, pero yo creo, mencionó- perdón, pero para ser muy claro, yo creo que sí se puede. Yo creo que sí se puede, y que la forma en que funciona Carabineros de Chile hoy día, vulnerando permanentemente derechos fundamentales, ¿ya?, golpeando, torturando, violando en ocasiones, lo que hace es generar mucha más violencia y, por lo tanto, los vecinos del barrio San Borja, los vecinos, ¿cierto?, de lo que le llaman el Vaticano Chico, los vecinos de Providencia y de Santiago del oriente de Santiago Centro, que viven cerca del sector de la Plaza de la Dignidad, están tan expuestos a esta situación por las manifestaciones como por el ineficiente y violatorio de derechos humanos accionar de Ha Carabineros. mencionado ya varias veces al ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Se logró la acusación constitucional en contra del exministro Chadwick, quien estuvo en el cargo hasta el 28 de octubre. De ahí en adelante ha sido ministro del Interior Gonzalo Blumel. ¿Qué es lo que viene? ¿Una acusación constitucional contra él? Yo no puedo hacer ese anuncio, pero evidentemente que... ¿Pero se está pensando? Lo que pasa es que usted En mismo, su sector, usted digamos. mismo lo está pensando. No, Pero yo se lo pregunto. Es Por eso. evidente que no ha habido cese a las violaciones a los derechos humanos y que no ha habido una actitud proactiva de parte del gobierno para impedir que estas ocurran. En esa De lógica, hecho, ¿usted es partidario de una acusación constitucional en contra del yo soy ministro Blumel? partidario de estudiarla muy profundamente y en el fondo lo que pasa es que ahora estamos yendo por el intendente Guevara porque él ha sido el rostro de esta estrategia fracasada de copamiento, pero sin duda de que si vuelve a haber un nuevo fracaso, o sea, si hoy día nuevamente fracasa esta cuestión, yo creo que nos vamos a tener que ver obligados a acusar al ministro Blumel. ¿Lo peor ya pasó, como dijo el presidente? Pero por supuesto que no, yo creo que el presidente de la República vive en otra galaxia, yo no sé qué pasa por su cabeza. O sea, creo que lo peor ya pasó, una manifestación de un deseo del presidente de la República. Lo que tiene que entender el presidente es que la mayoría de las personas que se están manifestando es porque tienen niveles de inseguridad, niveles de incertidumbre tan grandes, perdón, mucho más grandes que los que él ha vivido estos 2 meses desde el punto de vista político, y que son incertidumbres mucho más concretas. Les voy a poner de qué estamos hablando. No poder pagar el metro, no poder pagar el arriendo, sentir que todos los meses y todos los años, si en Chile no es tan difícil entender cómo pasa esto, si uno analiza cuánto suben los sueldos versus cuánto sube la vida, ¿cierto? Es evidente que hay una situación de opresión permanente. Mientras haya hacinamiento, mientras haya gente tomando créditos para pagar otros créditos, lo peor no va a haber pasado. Ahora, yo tengo esperanza de que este despertar de Chile, si logramos hacer algunos ajustes que faltan, por ejemplo, voy a aprovechar la instancia, si me lo permiten, yo creo que tenemos que tomar la decisión de comprender que el proceso constituyente no va a ser capaz de canalizar por sí solo esta energía profundamente política que están expresando los chilenos en las calles. En el caso de la región metropolitana va a haber un asambleísta o un convencional por cada 150.000 habitantes. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora
es evitar a toda costa que el joven que se está manifestando en la Alameda se vaya para la casa. Porque si se va para la casa y deja de hacer política, nuevamente va a ser una exclusión. Y esa exclusión va a ser el tumor de ilegitimidad de lo nuevo que construyamos. Por lo tanto, Diputado. con esa conclusión lo que quiero decir es que hay que institucionalizar la participación ciudadana y el establecimiento de algún tipo de poder popular para que no haya más exclusión y no tengamos que quemar la ciudad para hacernos escuchar. A ver, varias cosas de lo que nos acaba de decir. Por un lado, usted dice que ojalá que este joven que está manifestándose en la Alameda no deje de hacer política. Yo entendería que hacer política es conversar. ¿Usted no? Es muy interesante el punto. La mayoría, voy a tratar de ponerme en su lugar, de las personas que se están manifestando en la Plaza Baquedano, Plaza de la Dignidad, se llamó Plaza de la Serena, Plaza Colón, etc., tiene una sensación, a mi juicio justificada, de que ha sido excluido del sistema político. O al menos podríamos constatar, más allá de los sentimientos de esa persona, que el sistema político, del cual yo soy parte, no ha sido capaz de procesar los dolores, esperanzas, sueños, frustraciones de esa persona. Cuando esa persona deja de estar enojado en su casa o apaleando eso a través del consumo y decide ir a manifestarse a la plaza, él decide dejar la pasividad política, ¿cierto? Él dice, alguien está haciendo política por mí y no me gusta cómo lo está haciendo, y esa persona decide que se va a manifestar como una acción política. Pero es que déjame hacer el punto. Para mí, la política es parlamentaria, yo me dedico a eso. Pero no podemos negar que el que sale a manifestarse a la plaza, claramente, en sus términos, está haciendo una acción política. ¿Cuál es mi punto? Si esa persona deja de hacer política y vuelve a la exclusión, esa exclusión va a ser el tumor que va a terminar matando lo nuevo que construyamos. Por lo tanto, no podemos permitir que esas personas se vayan y tenemos que inventar una forma nueva, una nueva forma de entender el Estado, en que esa persona tenga a mano formas de canalizar su ímpetu político sin necesidad de hacer Diputado, barricada. Sin necesidad de hacer barricada. ¿Sobre todo mismo usted está de acuerdo con que parte de esa expresión sea boicotear la PSU la próxima semana? No, yo creo que no es una buena idea. Yo obviamente tengo críticas a la PSU como sistema, pero no soy partidario de boicotear la PSU ni estoy participando de esas acciones. Y en el otro extremo de este joven que sale a la calle, para terminar, porque la verdad es que se nos acaba el tiempo. Pero está entretenido. Sí. Hace algunos minutos teníamos un despacho desde La Vega. Uno de nuestros compañeros, Daniel Linares, habla con una persona que va caminando, un hombre que llega a emocionarse contando las penurias, según la palabra que él usa, que está viviendo nuestro país. Dice que han perdido muchos la pega, a pesar de que las cifras de desempleo hoy día bajan del 7%, pero hay una angustia en su relato. ¿Cómo entonces estamos tratando de juntar ambas partes y lograr un mejor Chile cuando además lo peor, usted dice, no ha pasado? Justamente ese es el desafío de la política. Y no es el desafío hoy día de la política, es el desafío permanente de la política. Aquí ha pasado algo muy extraño, si me permiten hacer la explicación. Yo creo que este despertar, el instante más innovador o más novedoso en términos históricos, es cuando los jóvenes se saltan el torniquete y empiezan a entrevistar a la gente en la televisión, en los matinales, a la gente que generalmente uno esperaría que diga, no, aquí tiene que haber orden, todos tenemos que pagar, y dice, les hallo toda la razón. Algo pasa que la gente dice, estoy sufriendo por las manifestaciones, hay gente perdiendo la pega, la pyme está quebrando. Yo personalmente me entra lacrimógena al departamento, por el lugar donde vivo, ¿ya? Pero por alguna razón esa misma gente en las encuestas, pagadas por el gobierno, dice que está de acuerdo con las movilizaciones y que inclusive una mayoría dice que quiere que sigan. Entonces, te hago la siguiente pregunta. Si nuestro pueblo es capaz de conciliar la necesidad de hacer cambios con los dolores y frustraciones y con la complicación que le provoca la forma de hacer los cambios, ¿cómo el sistema político va a ser incapaz? Si el sistema político es incapaz de conciliar las dos cosas, entonces ha fracasado por completo y lo que vendrá ya yo no puedo predecir. Claro, lo que pasa es que la declaración de esta persona decía, ojalá que esto termine luego. Gracias, diputado Vita, por acompañarnos. Diputado, muchas gracias por habernos acompañado.